Imagina que estás a punto de dar un paso importante, un trabajo nuevo, una relación que te emociona, un proyecto que siempre soñaste. Todo parece alineado, todo parece listo. Incluso tú sientes que por fin llegó tu momento. Y justo antes de avanzar, aparece esa voz. Esa sensación, ese freno invisible que no tiene nombre pero controla todo. Te dices que no es el momento, que no estás preparado, que puedes fallar y en cuestión de segundos, toda la energía que tenías se derrumba, como si algo dentro de ti hubiera apagado un interruptor. ¿Te ha pasado? Ese momento donde sientes que la peor versión de ti toma el control justo cuando más lo necesitas. A eso se le llama autosabotaje. Y aunque se siente personal, emocional y muy consciente, en realidad tiene raíces mucho más profundas. Raíces que Freud describió hace más de 100 años cuando habló del inconsciente como un territorio autónomo, capaz de actuar por su cuenta sin pedirte permiso. Lo fascinante y aterrador es que la mayoría de tus decisiones no vienen de tu pensamiento racional. Vienen de esa parte oculta de ti que acumuló experiencias, miedos, heridas y creencias que jamás cuestionaste. Y esa parte silenciosa, invisible y profunda puede destruir oportunidades sin que te des cuenta. Freud decía que el inconsciente es como un cuarto oscuro donde guardas todo lo que te dolió, te avergonzó, te frustró o te dio miedo. Creemos que ese cuarto permanece cerrado, pero no es así. Desde ahí adentro, el inconsciente tira de los hilos, jala emociones, distorsiona percepciones y a veces, sin que lo notes, detiene tu avance. No saboteas tu vida porque seas débil. No saboteas tus oportunidades porque seas tonto. Te saboteas porque hay partes de ti que siguen atrapadas en el pasado, en experiencias que no comprendiste y que tu mente trató de esconder para protegerte. Carl Jung lo explicaba de otra forma. Lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y eso significa que muchos de tus errores no son errores, son repeticiones, patrones, ciclos automáticos creados por un inconsciente que está tratando de mantenerte a salvo, aunque para hacerlo deba destruirte lentamente. Quizá creciste escuchando que fallar era imperdonable, o que no merecías demasiado, o que el amor siempre se paga con sufrimiento, o que los sueños grandes son para otros, no para ti. Tu mente no olvidó eso, lo convirtió en programa, y ahora lo repite cada vez que estás a punto de superar los límites que aprendiste a aceptar. El autosabotaje no es un enemigo externo, es un guardián interno, un guardián confundido que cree que protegerte es impedirte crecer. Y en este video vamos a desenmascararlo. Vamos a entender cómo piensa, por qué te controla y lo más importante, cómo empezar a tomar el mando otra vez. Pero antes pregúntate algo. ¿Por qué has frenado tus propios avances tantas veces? ¿A quién estás siendo fiel cuando te traicionas a ti mismo? Hay algo profundamente inquietante en descubrir que muchas de las decisiones que juramos haber tomado por lógica, en realidad fueron fabricadas por zonas de nuestra mente que ni siquiera conocemos. Zonas que Freud llamó mecanismos de defensa. No son enemigos, no son errores. Son estrategias antiguas, primitivas, diseñadas para protegernos del dolor, pero que, sin darnos cuenta, terminan limitando nuestra vida. La mente no se sabotea porque quiera destruirte. Se sabotea porque cree que no estás preparado para la verdad, el cambio, la pérdida o la vulnerabilidad que una decisión consciente podría traer. Y ahí aparece el primer conflicto. Aquello que te protege también te encierra. Uno de los mecanismos más comunes es la racionalización. Es esa habilidad casi perfecta de convertir una excusa en argumento. No salgo de esa relación porque nadie es perfecto. No dejo ese trabajo porque la estabilidad es importante. No inicio el proyecto que deseo porque no es el momento adecuado. La mente fabrica explicaciones tan convincentes que terminas aceptando como sabiduría lo que en el fondo es miedo disfrazado. Otro mecanismo clave es la proyección, ver afuera lo que se niega adentro. Cuando te molesta que alguien sea inseguro, rígido o controlador, pregúntate, ¿qué parte de eso está activa en mí? Lo que más nos irrita en otros no es lo ajeno, es lo familiar. Proyectar es una forma de no mirar lo que duele mirar dentro, y a veces, proyectar nos impide crecer emocionalmente. También está la evitación, quizás la más silenciosa. Crees que estás dejando pasar las cosas, cuando en realidad estás postergando decisiones que tu alma lleva años pidiendo. Cada vez que eliges entretenerte en vez de pensar, desplazarte en vez de sentir, callar en vez de expresar,
Tu mente está creando un refugio que se convierte en prisión. Y luego está la autoexigencia, que parece productividad, pero es miedo al fracaso. Cuando te repites que debes ser perfecto, eficiente, impecable, en realidad estás creando un estándar imposible para nunca enfrentar la posibilidad de fallar. El autosabotaje no siempre se ve como destrucción. A veces se ve como perfeccionismo, pero en su raíz hay un temor profundo. Si no lo hago perfecto, no valgo. La mente crea estos mecanismos porque en algún momento funcionaron. Te salvaron del rechazo, del dolor, del abandono. Pero el problema es que siguen activos incluso cuando ya no son necesarios. La mente está resolviendo problemas antiguos, en tiempos nuevos. Y ahí comienza la fricción interior. Cuando lo que fuiste intenta controlar lo que estás intentando ser ahora. El autosabotaje no es un acto consciente. Es un patrón emocional que se activa cuando estás demasiado cerca de un cambio que podría redefinirte. Porque crecer exige abandonar identidades, creencias y seguridades que alguna vez te mantuvieron a salvo. Y la mente siempre preferirá lo familiar, incluso si duele, antes que lo desconocido que podría sanar. Entonces pregúntate, ¿qué miedo está intentando evitar mi mente? ¿Qué historia antigua estoy repitiendo sin darme cuenta? ¿Qué excusa he perfeccionado hasta convertirla en identidad? Reconocer estos mecanismos no te hace débil, te hace libre por primera vez. Pensar demasiado no siempre es un problema. A veces es un mecanismo de defensa. En psicología, esto se conoce como intelectualización, un proceso donde la mente decide analizar, teorizar, ordenar y categorizar todo lo que siente para no tener que sentirlo realmente. Porque enfrentarnos a lo que nos duele puede resultar demasiado incómodo, demasiado visceral, demasiado real. La intelectualización es elegante, silenciosa, casi sofisticada. Te convence de que estás avanzando, cuando en realidad solo estás evitando. Te da la sensación de control, cuando por dentro sigues igual de asustado. Freud observó que muchas personas crean una especie de coraza racional para protegerse de emociones intensas. No lloran, analizan por qué deberían llorar. No se permiten sentir miedo, explican la raíz evolutiva del miedo. No se entregan al amor, describen las variables que hacen que amar sea un riesgo. Y así, poco a poco, convierten la vida emocional en un ensayo infinito. Un documento mental donde todo está subrayado, pero nada está vivido. Pero el problema no es pensar demasiado. El problema es pensar para no caer. Pensar para no tocar el dolor, para no repetir viejas heridas, para no equivocarse. Porque el análisis constante, llevado al extremo, se convierte en una especie de cárcel elegante. No tiene barrotes, pero mantiene atrapado igual. No duele, pero desgasta. No limita, pero detiene. Albert Ellis, uno de los pioneros de la terapia cognitiva, decía que las personas pueden construir verdaderos laberintos racionales, donde cada idea conduce a otra, y esa a otra más, pero ninguna lleva a una salida concreta. Y cuanto más complejo es el laberinto, más convincente parece la ilusión de progreso. Lacan también describía este fenómeno desde otra perspectiva. El sujeto que analiza cada detalle busca atar el sentido a todo lo que le ocurre, pero al hacerlo, pierde contacto con la experiencia inmediata del cuerpo, del deseo, del presente. Vive interpretando, pero no viviendo. En esta hiperactividad mental, cada emoción se convierte en un problema que debe resolverse antes de permitirse sentirla, como si sentir fuera peligroso, como si vivir sin manual fuese un acto irresponsable. Y sin darte cuenta terminas cansado, agotado, con una sensación de vacío que ninguna explicación logra llenar. Porque la mente puede pensar sin descanso, pero el alma también necesita silencio. Pensar demasiado no siempre indica inteligencia profunda. A veces indica una herida que intenta protegerse construyendo teorías alrededor de sí misma. Y el peligro es que mientras más teorías construyes, más te alejas del núcleo emocional que realmente necesita ser visto. Pensar no es malo. Lo malo es usar el pensamiento para evitar la vida. El autosabotaje no aparece de la nada. No es un capricho de la mente, ni un momento de debilidad. Es el resultado de un mapa emocional que aprendiste sin darte cuenta. Un conjunto de rutas invisibles que tu mente recorre porque fueron las únicas que conoció cuando eras niño. Desde ahí, el autosabotaje se convierte en una especie de piloto automático emocional que te lleva siempre al mismo destino, aunque conscientemente quieras avanzar hacia otro lado.
En psicología, se entiende que buena parte de nuestros comportamientos automáticos nacen de la necesidad de mantener la coherencia interna. Si creciste oyendo que no debes fallar, tu mente te castigará cada vez que falles. Si creciste creyendo que no mereces demasiado, te retirarás justo cuando estás a punto de recibir más. Y si, por el contrario, creciste sintiendo que debes ser fuerte para todos, te impedirás pedir ayuda incluso cuando ya no puedes más. El autosabotaje es la forma en que la mente preserva una identidad que se formó hace años, incluso si esa identidad ya no te sirve. Un yo interior que dice, yo soy así, aunque en el fondo desearías ser de otra manera. Por eso, muchas veces se manifiesta como miedo al éxito, no porque no lo quieras, sino porque no conoces la versión de ti que triunfa. Y el cerebro teme lo desconocido más que a lo doloroso. Prefiere lo familiar, aunque duela, antes que lo nuevo, aunque te haga bien. Así se originan conductas como postergar lo importante, abandonar proyectos antes de tiempo, sabotear relaciones sanas o boicotear tus propias oportunidades. También aparece como miedo a fracasar, pero este miedo no es racional, es emocional, porque para tu niño interior, fracasar significaba decepcionar, dejar de pertenecer o perder afecto. Entonces tu mente adulta repite esos patrones, convencida de que te protege. El problema es que te protege de lo que ya no existe. En terapia, el autosabotaje se entiende como un mecanismo interno que intenta preservar la estabilidad a través de comportamientos desadaptativos. Es decir, tu mente te lastima para evitar un dolor mayor que cree recordar, aunque ese dolor ya no tenga fundamento en el presente. El autosabotaje es tu viejo yo evitando que tu nuevo yo salga a la luz. Y es aquí donde la filosofía ayuda. Sócrates decía que una vida sin examen no merece ser vivida. Y quizá el autosabotaje persiste justamente porque nunca examinamos la raíz del miedo. Solo vemos los síntomas. Nos enfocamos en la procrastinación, pero no en el miedo a fallar, en el abandono de metas, pero no en la creencia de que no las merecemos, en los errores repetidos, pero no en el origen emocional que los impulsa. Cuando miras el autosabotaje con honestidad, descubres algo incómodo pero liberador. No eres tú contra tus metas, eres tú contra una parte de ti que aprendió a sobrevivir de una forma que ya no necesitas. Y esa parte, aunque parece tu enemiga, en realidad quiere protegerte. Solo no sabe cómo hacerlo sin destruir tus oportunidades. Hay una idea que incomoda, pero explica casi todo lo que vivimos. La mente se sabotea porque busca repetir aquello que alguna vez fue familiar, incluso si nos hizo daño, no porque lo queramos conscientemente, sino porque nuestro sistema nervioso está programado para preferir lo conocido antes que lo incierto, incluso si lo conocido es doloroso. Este concepto aparece en varios autores. Freud lo llamó compulsión de repetición, una tendencia inconsciente a recrear escenarios que marcaron nuestra infancia, con la esperanza, ingenua pero profundamente humana, de resolverlos esta vez. En psicoterapia moderna se ve como recreación traumática, repetir dinámicas antiguas para intentar reparar una herida que nunca pudimos cerrar. Por eso elegimos parejas que se parecen tanto a las figuras que nos hirieron. Por eso toleramos tratos injustos y por eso rechazamos oportunidades que nos exigirían convertirnos en alguien que aún no nos atrevemos a ser. No fallamos por casualidad, fallamos para mantener la coherencia interna. El autosabotaje es la voz oculta que dice, esto no es para mí, esto es demasiado para alguien como yo. Y ese yo no es el adulto que eres hoy, sino la versión más pequeña, la que aprendió a sobrevivir adaptándose, callando, rindiéndose o complaciendo. Esa parte interna sigue actuando como si tuvieras 8 años, como si cada decisión pudiera destruirlo todo. La psicóloga Janina Fisher explica que las conductas autodestructivas no son enemigas, son intentos del sistema nervioso por protegernos de un peligro que ya no existe. Cuando pospones, cuando evitas, cuando exageras el riesgo,
Cuando destruyes algo bueno, no estás atacándote, estás defendiéndote del miedo a perder algo que nunca antes tuviste. Y aquí aparece uno de los mecanismos más profundos, el miedo a la expansión. Crecer exige renunciar a identidades, hábitos y relaciones que nos mantuvieron a salvo. La mente antigua teme que si das un paso grande, no habrá nadie para sostenerte si caes. Por eso interrumpe tus avances, para mantenerte dentro de lo que conoce. Esto explica por qué algunas personas fracasan justo cuando están a punto de lograr algo importante. ¿Por qué sabotean una relación que funciona? ¿Por qué una parte de ellas quiere cambiar, pero otra parte entra en pánico? No es incoherencia, es conflicto entre tu versión herida y tu versión en crecimiento. Los investigadores en neurociencia del comportamiento han demostrado que cuando intentas salir de un patrón antiguo, tu cerebro activa las mismas zonas que se activan en el peligro físico. Cambiar da miedo porque literalmente activa los circuitos del miedo. El autosabotaje es la forma en que tu cerebro intenta protegerte de ese peligro, aunque el peligro sea solo convertirte en alguien mejor. Por eso, cuando estás frente a una oportunidad, tu mente puede decir, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si fallo? ¿Y si me rechazan? Pero lo que realmente está diciendo es, ¿y si esta vez no puedo sobrevivir al dolor que sobreviví cuando era niño? El autosabotaje no es flojera, ni falta de voluntad, ni problema de actitud. Es un sistema de defensa desactualizado intentando protegerte en un mundo que ya cambió. Y lo más liberador y difícil es comprender que no es tu enemigo. Es la parte más asustada de ti mismo intentando mantenerte a salvo. Hay un momento en el camino del autoconocimiento en el que dejamos de pelear contra la sombra, contra el miedo, contra la herida, y empezamos a escuchar. Ese punto es donde termina el autosabotaje y comienza la madurez emocional. Durante años, quizás décadas, hemos construido una narrativa interna que nos convence de que no podemos, no merecemos o no estamos listos. Y lo trágico es que esa narrativa no nació de la maldad, nació del miedo, nació de experiencias que nos superaron cuando no teníamos herramientas para enfrentarlas. La mente no se sabotea por odio, la mente se sabotea por protección, porque aprendió, mucho antes que tú, que avanzar duele y que quedarse quieto al menos parece seguro. Pero este es el problema. Lo que un día fue un mecanismo de supervivencia, ahora se convirtió en una prisión emocional. Y muchas personas viven encerradas en una versión antigua de sí mismas. Una versión que tal vez les protegió a los 6, a los 12 o a los 17 años, pero que hoy ya no les deja vivir. El autosabotaje funciona así. Te recuerda quién fuiste, no quién puedes ser. Te dice, quédate, cuando tu vida está pidiendo, muévete. Te convence de que fracasar es peor que no intentar. Y lo más doloroso, te roba la posibilidad de descubrir quién podrías llegar a ser si te dieras la oportunidad de avanzar. Muchos creen que sanar es arreglar lo roto, pero no es así. Sanar es sostener lo que eres sin huir. Es mirarte con un nivel de honestidad que incomoda al ego, pero libera al alma. La psicología nos dice que el primer paso para detener el autosabotaje es observar. La filosofía nos dice que el segundo paso es comprender. Y la vida, esa maestra silenciosa, nos recuerda que el paso final es actuar, incluso con miedo, porque la vida no premia a los valientes, premia a los que avanzan, aunque tiemblen, aunque duden, aunque la sombra les susurre que no están listos. Cada vez que eliges hacer algo que tu miedo no quiere, estás destruyendo un ladrillo de la estructura del autosabotaje, y cada paso que das hacia adelante es un acto de renacimiento. Crecemos cuando dejamos de negociar con nuestras excusas. Crecemos cuando dejamos de esperar a estar preparados. Crecemos cuando entendemos que avanzar no es un premio para los fuertes, sino una decisión para los conscientes. Este es el cierre del ciclo. No se trata de vencer a tu mente, sino de enseñarle que ya no necesitas protegerte como antes. Tu miedo no es tu enemigo, es tu versión antigua pidiéndote que la integres en vez de destruirla. Agradece a esa parte de ti que te cuidó cuando nadie más lo hizo. Pero recuérdale con firmeza que ahora tienes herramientas, voz, conciencia y presencia para elegir un camino distinto. La vida no cambia cuando cambian las circunstancias. La vida cambia cuando cambias las decisiones. Y ninguna decisión es tan poderosa como romper el ciclo del autosabotaje. Porque cuando dejas de sabotearte, dejas de vivir a medias. Y empiezas, por fin, a vivir de verdad. Ahora quiero dejarte una última reflexión para que conversemos en los comentarios. ¿Qué decisión importante llevas años postergando por miedo a fallar?
¿Y qué pasaría si hoy decidieras avanzar igual? Este es el espacio para pensarlo juntos, para reconocer la voz que te limita y para aprender a hablar más fuerte que ella. Mente y abismo. Pensar duele, pero seguir huyendo duele mucho más.